Hola de nuevo, bienvenidos a este espacio donde siempre estamos hablando temas interesantes sobre lo que son los distintos procesos comunicativos a partir de la lectura, a partir de la escritura. Hoy puntualmente vamos a estar hablando del proceso de redacción, ponerse a escribir, soltar las manos, soltarlas para producir mensajes que ya hemos procesado en nuestra mente, que nos vienen muchas veces desde nuestros sentimientos y que después de todo ese camino que han recorrido en nuestro interior necesitan ser plasmados en un soporte a través de un teclado o a través de un papel y un lápiz. El proceso de escritura o el proceso de redacción conlleva unos procedimientos que pueden ayudarnos a tener mucho mejor resultado y que son los que hoy vamos a estar viendo en este video. Como primera medida, hombre, este proceso se conoce como preescritura. Antes de ponernos nosotros a redactar, debemos pasar por algo que se conoce como proceso o etapa de preescritura. Es todo aquello que ocurre antes de nosotros generar el primer borrador de nuestro texto, de nuestro primer tecleo, de nuestra primera producción. Ese primer borrador, ¿verdad? Necesita toda una fase previa en la que nosotros debemos resolvernos a nosotros mismos algunas preguntas, algunas cuestiones cuyas respuestas nos van a facilitar el trabajo al momento de generar o de estar en las siguientes fases o en las siguientes etapas del proceso de escritura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que preguntar antes de sentarnos a escribir, antes de producir ese mensaje? Este proceso de planeación de la escritura como tal lleva una primera pregunta o una primera inquietud relacionada con la finalidad del texto. Eso lo que quiere decir es, hey, vamos a escribir algo, pero ¿para qué? ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Qué pretendo yo al escribir esto? Yo lo que quiero es explicarle a mi amigo al que le voy a mandar esta carta la situación de lo que está ocurriendo con el país, porque mi amigo está afuera, está en el extranjero. O yo quiero informarle, ¿verdad?, a un cliente mío cuál es la novedad de lo que está ocurriendo con el acuerdo que tenemos. O yo, por el contrario, quiero generar unas instrucciones, un manual de instrucciones para que cada uno de ustedes sepa qué es lo que tiene que realizar paso por paso para poder construir, digamos, un texto. ¿Verdad? La finalidad del texto nos va a nosotros a entregar una línea, un tono que debemos emplear para poder saber qué es lo que vamos a escribir, o mejor dicho, cómo lo vamos a escribir. Entonces, no es lo mismo un texto narrativo que un texto argumentativo que tiene como intención persuadir a alguien de lo que estamos expresándole ahí, nuestra idea, convencerlo de ella. Los textos narrativos nos pueden relatar una historia, nos pueden hacer sentir bien. El texto argumentativo quizás no nos incomoda un poco, ¿verdad? Pero nos está vendiendo una idea, nos está promocionando algo. Entonces, la finalidad nos da el tono en el que vamos a estar hablando, entre comillas, dentro de ese texto. Hey, vamos a ser más formales o menos formales. Vamos a ser muy específicos o un poco más generales. Esa es la primera clave, determinar la finalidad del texto que vamos a producir, del escrito que vamos a generar. Normalmente, a lo que resolvemos esa pregunta de la finalidad, resolvemos esta, la del género. Y el género se refiere a el formato que nosotros vamos a utilizar para ese texto. A veces decimos, hey, yo quiero informar sobre esta novedad. Ah, bueno, como yo soy periodista, pues enseguida digo, una noticia me sirve para informar sobre esto. Ah, yo lo que quiero es narrar ese hecho que está ocurriendo. La crónica periodística me sirve para narrar con más detalle. Ajá, y al mismo tiempo informo. Entonces, la finalidad muchas veces me genera el texto también, pero a veces no es así. A veces no es así. A veces hay que planteárselo desde otra perspectiva y tratar de buscar un género, un formato que sea el más acorde a lo que yo quiero transmitir. En ese orden de ideas, hay muchos tipos de género para escribir. Yo puedo escribir, como les decía, notas de prensa, relatos de suspenso,
cartas, novelas de amor o cartas de amor también, ensayos académicos, reflexivos, poemas. Dependiendo de mi intención, un género u otro puede adecuarse mejor a estas necesidades y terminar reforzando lo que quiero decir. Cuando usted, por ejemplo, está enamorado de alguien, no se lo informa en una noticia, se lo dice en una carta de amor. Esa es la identidad, la afinidad que hay entre el objetivo o la finalidad del texto y el género. Hay siempre un género más propicio, más adecuado para la finalidad o la intención que yo tengo. Entonces, resolvemos primero la finalidad, o sea, ¿para qué quiero escribir ese texto? Y enseguida resolvemos el género. ¿En qué formato voy a escribir este texto? Ahí tenemos esos dos. Eso nos va aclarando el panorama. El tercero es la audiencia. La audiencia se refiere a quién es ese lector, quién va a recibir el mensaje que yo estoy escribiendo. Si son varias personas o si es un único receptor. ¿Qué tanta confianza tengo con ese receptor? ¿Puedo hablarle muy casual, muy jovial? ¿O por el contrario, debo mantener un margen de respeto y expresarlo en el lenguaje utilizando un nivel bastante culto? Al tener en cuenta nosotros a nuestra audiencia, al destinatario de nuestro mensaje, enseguida nosotros también podemos plantear el modo en que vamos a desarrollar esa narrativa, esa escritura. No es lo mismo un cuento para niños, ¿verdad?, que un cuento para adultos, porque existen los cuentos para adultos. No es lo mismo una novela romántica a una novela erótica. Son dos cosas similares, pero no iguales, ¿verdad? No es lo mismo escribir un ensayo científico, un ensayo académico, ¿verdad?, para una revista especializada en ciertos temas propios de la carrera de ustedes, o escribir un ensayo un poco más reflexivo, publicado en una columna de opinión, quizá, sobre mi percepción de lo que es la felicidad. Dependiendo del público, muchas veces, en asociación con los otros dos factores, la finalidad y el género, voy a encontrar las mejores palabras incluso para decir a través de ese texto, de ese escrito, lo que quiero manifestar, para hacerme entender, para poder llegar al otro que está detrás de ese texto, detrás de esa pantalla, decodificando el mensaje que yo le envío. Cuando ya tenemos eso claro, hey, nos sentamos a escribir. Y aquí voy a utilizar una frase que escuché una vez. Esto es un proceso culo cerebral. Culo, porque nos toca estar sentados, con todo el respeto de las palabras y de ustedes, y cerebral, hey, porque toca poner a funcionar las neuronas. Entonces, mientras estás sentado, mientras estás en tu postura frente al computador, en la mesa, con el papel en la mano y el lápiz, hey, te sientas a escribir. Y esa conexión de tus neuronas con todo lo que ya tienes pensado de cuál es la finalidad, cuál es el género y a quién le vas a dirigir tu mensaje, empieza a generar y a fluir de forma rápida, de forma dinámica, lo que tú quieres plasmar en ese texto. Ya después de ese primer borrador, ¿qué viene? Revisión. Tienes que sentarte a revisar punto por punto, oración por oración, la estructura que ha generado. Hey, muy pocas son las personas que se sientan y del primer tirón generaron un texto escrito de una vez. Lo normal es que revisen una, dos, tres, cuatro, las veces que sea necesario antes de publicarlo. Y eso aplica desde estados de Facebook hasta columnas de opinión, libros, novelas. Todos los textos tienen que ser revisados. Entonces, usted, hey, con mucho cuidado, empieza a darse cuenta por si hace falta una coma, si hay una mayúscula que no se puso. ¿Eso qué quiere decir? Que tú en tu lectura que haces de principio a fin, ¿verdad?, te vas dando cuenta que pueden haber vacíos incluso, que pueden haber algunos errores de ortografía, de sintaxis, ¿verdad?, de estructura de la oración como tal.
que puede haber ideas que quedaron sueltas o muy distantes entre sí en los párrafos, y eso te ayuda a ti a poder llevar una mejor coherencia del relato, una mejor cohesión también. ¿Cuál es el mejor elemento o la mejor ayuda que uno puede tener cuando está haciendo procesos de revisión para corregir? La lectura en voz alta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sentir la sonoridad que tiene el texto, la forma en que sería expresado si estamos hablando. De esa manera, cuando usted lee en voz alta, puede darse cuenta si, por ejemplo, hay una cacofonía o una reiteración de términos, una redundancia. El oído a veces está un poco más despierto, por eso tenemos dos. Y aunque los ojos sean dos y están revisando, los ojos muchas veces se enamoran de lo que nosotros estamos y nosotros mismos escribimos y terminan obviando esos detalles. Así lo leamos 2, 3 veces para revisar. Pero la lectura en voz alta tiene eso. Es más, es muchísimo mejor cuando quien lee en voz alta es otra persona, un amigo, un colega, un familiar, porque esa lectura de alguien que no está relacionado con el texto es la que la mayoría de la gente va a tener al momento de acercarse a nuestro texto. Entonces hay que sentirlo, vivirlo, para saber dónde podemos dar esos ajustes, ¿verdad? Quitar, subir, bajar las palabras y poder construir un texto de mucha mejor calidad. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta explicación corta, sencilla de lo que es el proceso de escritura, y sin duda alguna estaremos más adelante con más videos compartiendo con ustedes todos estos conocimientos. Hasta entonces.